Imagínate la siguiente escena por un momento. Alguien coge un globo de goma, coge aire profundamente y empieza a inflarlo con muchísima fuerza, muy rápido. Con esa desesperación típica, ¿no? De querer ver el resultado final ya mismo. Exacto, exacto. El globo se estira, el material se tensa hasta su límite absoluto y de repente un ruido ensordecedor. El globo estalla en 1000 pedazos en tus propias manos. Qué susto, madre mía. Pues ese sobresalto, esa ruptura tan brusca por forzar la capacidad del recipiente, es una ilustración perfecta de lo que ocurre muchas veces con la vida espiritual hoy en día. Totalmente. Así que bienvenidos a una nueva inmersión profunda en nuestras fuentes. Soy vuestro anfitrión y estoy seguro de que el análisis a fondo de hoy va a ser espectacular. Hola a todos, yo estoy encantada de estar aquí para desgranar todo este material. La inmersión de hoy tiene un enfoque súper específico. Es una auténtica clase magistral diseñada a partir de los textos, pensada especialmente para las mujeres de fe, para las mujeres pentecostales que nos escuchan, líderes de ministerios y, bueno, cualquier persona que busque revolucionar su comprensión de la vida espiritual. Es que el objetivo que tenemos hoy es cruzar tres fronteras que me parecen fascinantes. La teología pura, la riqueza de los idiomas bíblicos originales y, ojo a esto, los asombrosos descubrimientos de la neurociencia detrás de la oración. Sí, sí, neurociencia y oración en la misma frase. Pero a ver, antes de meternos en el cerebro, volvamos a la imagen del globo. Las fuentes proponen esta metáfora como una dinámica visual súper didáctica. Y muy efectiva, la verdad. Para quienes lideran grupos de mujeres, incluso por Zoom, usar globos para ilustrar cómo oramos es algo que no se olvida fácilmente. Es brillante porque hace visible lo invisible. El primer escenario es ese globo que explota. Representa la oración impulsiva, ¿verdad? Claro, es cuando intentamos forzar la mano de Dios. Nos llenamos de ansiedad ante un problema y soplamos con todas nuestras fuerzas, exigiendo que la respuesta llegue en nuestros propios plazos. Y nuestro recipiente humano, nuestra capacidad emocional, pues no está diseñado para soportar esa presión de controlar el tiempo divino. Y colapsa. Luego, la dinámica nos plantea un segundo escenario. El globo pinchado. Alguien intenta inflarlo, hace un esfuerzo tremendo con los pulmones, pero el aire se escapa al instante. O sea, ni siquiera llega a coger forma. Exacto. Esto ilustra la oración con incredulidad, basado en el texto de Santiago, que dice que quien duda es como la ola del mar, inestable. La mente en el fondo está diciendo, ¿de verdad esto tiene solución? Ya. Y al haber esa fisura, esa duda, la oración se desinfla enseguida. Pero hay un tercer globo que, fíjate, me parece el más peligroso por lo sutil que es. El que pierde aire poco a poco. Ese. Se infla un domingo, queda firme, brillante, pero tiene un poro microscópico. Es la oración descuidada. Sales de una reunión a tope de plenitud, pero durante la semana falta perseverancia. Y el entusiasmo se va desangrando día a día, lo cual nos deja con el cuarto globo, claro. El que se mantiene lleno, elástico y firme. ¿Qué sería la oración eficaz? Eso es. Pero para llegar a ese globo firme, las fuentes nos indican que primero hay que deconstruir conceptos. Hemos convertido la oración en un monólogo apresurado, cuando el diseño original es un diálogo que nos transforma. Y aquí es donde entra la crítica histórica que me parece brutal. Todos recordamos cuando Jesús criticó a los fariseos por orar en las esquinas para ser vistos. Los hipócritas, claro. Sí, pero su crítica a los gentiles es donde la psicología moderna entra en juego. Las fuentes mencionan que los griegos usaban algo llamado polología. La polología. Etimológicamente significa usar muchísimas palabras, palabrería vana. Literalmente charlatanería. Exactamente. En el mundo grecorromano pensaban que sus dioses estaban distraídos o no querían ayudar. Así que la oración era un ejercicio de desgaste. Repetían mantras sin parar para llamar la atención del dios de turno. Era una pura transacción burocrática. Y a ver, si lo pensamos bien, se parece tela a ciertas dinámicas de hoy en día. Sí, tristemente sí. Imagínate un matrimonio donde uno se acerca al otro solo para recitar la lista de la compra. Hay que pagar la luz, comprar leche, arreglar el coche. Sin preguntarle al otro cómo está o cómo se siente, ¿no? Claro, cero interés genuino. Solo buscas el favor, el beneficio. Y tratar a Dios así es reducirle a una especie de máquina expendedora cósmica. Metes palabras, sacas un favor. Qué triste, la verdad. Por eso Jesús, en el Sermón del Monte, rechaza esta mentalidad y rescata un término teológico griego muchísimo más denso, la palabra prosugé. Prosugé.
que según los diccionarios teológicos que analizamos, no era una palabra muy común en el griego secular de la calle, ¿no? No, no lo era. Y lo bonito es que sus tres raíces revelan el verdadero ADN de la oración. La primera raíz es la preposición pros. Que significa intimidad o identidad, la unión de dos elementos. Exacto. O sea, antes de decir ni media palabra, la oración es un ejercicio de alineación. El objetivo es que el espíritu humano se funda con la presencia divina. Las palabras sobran, cuando buscas la presencia pura. Vale, entonces tenemos pros. ¿Cuál es la segunda raíz? La segunda es eu, que viene del verbo eurisco. Implica un hallazgo, una renovación profunda. ¿De dónde viene eureka, supongo? Eso es. La implicación teológica es radical. Tú no puedes terminar un momento de prosuje y levantarte siendo exactamente la misma persona con las mismas ansiedades. La oración genuina altera tu carácter. Wow. O sea que la oración no es para cambiar la opinión de Dios como creían los griegos, sino para cambiarnos a nosotros. Totalmente. Y esto enlaza con la tercera raíz, che, vinculada a charis, que es gracia. Es comprometerse a vivir alineado a la vida de Dios, amar lo que Él ama. Qué fuerte. Y esto me recuerda a lo que las fuentes comentan sobre la meditación en la tradición judía, que no tiene nada que ver con poner la mente en blanco como en las corrientes orientales. Nada que ver. En la tradición bíblica, meditar o contemplar es traer al medio. Traer al centro del corazón. Exactamente. Es tomar la palabra y ponerla en el centro para que lo llene todo. Escuchar más y hablar menos. Dejar que la Biblia te lea a ti. Madre mía, es súper profundo. Pero, a ver, aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. Venga, dispara. Si estamos hablando de un acto tan espiritual, tan celestial y místico, ¿por qué los materiales que estamos estudiando le dedican tanto tiempo a explicar qué pasa dentro de nuestro cerebro? Es una buena pregunta. ¿Es que no corremos el riesgo de quitarle el misterio divino si lo reducimos todo a hormonas y electricidad neuronal? Entiendo por qué lo dices. Pero la perspectiva de expertas como la doctora Rosana Alves, la neurocientífica citada en las fuentes, es que fe y ciencia no compiten, se validan mutuamente. A ver, explícame eso. Dios nos creó como seres integrales. El espíritu vive en una biología. Y los escáneres cerebrales demuestran que al entrar en esa oración contemplativa profunda, se activa masivamente el lóbulo prefrontal. Y el lóbulo prefrontal es el centro de mando, ¿no? El de las decisiones lógicas y la concentración. Exacto. No es el área de las alucinaciones o el caos. Es la parte más evolucionada. Además, durante el prosejugé, el cerebro segrega lo que llaman el cóctel de la paz. ¿El cóctel de la paz? Suena bien. ¿Qué lleva ese cóctel? Pues lleva dopamina, que te da una sensación de recompensa brutal, serotonina, que estabiliza tu estado de ánimo, y oxitocina, que fomenta la empatía y el amor. O sea que cuando la Biblia habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda los corazones y los pensamientos... Es una descripción literal, biológica. ¡Qué fuerte! Es un estado neurológico real, una anestesia para el dolor emocional. Y este mecanismo biológico tiene un botón de encendido súper específico, la gratitud. Vale, aquí entramos en el terreno del cortisol, me imagino. Claro. Cuando enfrentas una crisis, tu cerebro entra en pánico y el cortisol se dispara. Y el cortisol bloquea el lóbulo prefrontal. Te quedas ciego a las soluciones lógicas. Ya, y si empiezas a orar desde ese pánico, desde la desesperación total, alimentas la alarma. Pero si inicias la oración dando gracias en medio de la angustia, activas el hipocampo. Que es como el gran archivo de la memoria de nuestro cerebro. Eso es. Al agradecer por una victoria del pasado, el hipocampo rescata ese recuerdo. Tu cerebro procesa que has sobrevivido antes, los niveles de cortisol caen en picado y la niebla mental desaparece. Y de repente ves las soluciones que Dios ya había provisto y que el estrés no te dejaba ver. Exactamente. Reconfigura tu cerebro para pensar con claridad. Es alucinante. Pero claro, esto requiere saber cómo orar. Y las fuentes señalan un error metodológico enorme que comete mucha gente. Usan la analogía de los deportes. Sí, me encanta esa analogía. Es que es muy clara. No puedes entrar a un campo de fútbol, coger el balón con las manos e intentar encestarlo en una portería. Te expulsan del partido en el minuto 1. Lógicamente. Pues en la vida espiritual, las fuentes dicen que solemos meter todas las peticiones, lágrimas y quejas en un solo saco. Y no funciona así, claro. Cada tipo de oración tiene sus reglas.
En la Biblia vemos salmos de guerra, penitenciales, de acción de gracias. Y Pablo, en Efesios o Timoteo, separa muy bien las súplicas, las intercesiones, Y para organizarlo, el material divide este arsenal bíblico en 3 niveles. El nivel 1 es el que está enfocado exclusivamente en Dios. donde nuestras necesidades humanas son, digamos, irrelevantes. La alabanza por sus obras y la adoración por lo que Él es en su esencia. Y ojo, porque adorar en santidad es el nivel más alto de guerra espiritual, ¿Ah, sí? ¿Por qué? porque desplaza la atmósfera. Si te concentras en la majestad de Dios, el territorio se llena de su presencia y anula el mal sin que tengas ni que nombrar al enemigo. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Luego bajamos al nivel 2, que sí está enfocado en nosotras, en nuestras necesidades. Aquí entra la súplica. Pero la regla de oro es que debe basarse en promesas bíblicas y orarse con fe genuina, no repetir 100 veces por miedo. Y dentro de este nivel está la oración de entrega, que me parece dificilísima de aplicar bien. Lo de echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Sí, la mecánica de soltar el peso. El que la imagen que dan las fuentes es tal cual. Alguien va cargando un paquete súper pesado. Llega al altar, llora, deja el paquete, dice amén. Y antes de salir por la puerta, vuelve a echarse el paquete al hombro. Claro. Totalmente. Entregar de verdad exige borrar la imagen del problema de nuestra cabeza y sustituirla por la imagen de Cristo teniendo el control. Es pura disciplina mental, ¿eh? Y por último tenemos el nivel 3, enfocado en otros. La intercesión. Ponerse en la brecha por la familia, la iglesia, la nación. Y aquí el material menciona un concepto griego interesantísimo, la deesis, La deprecación, sí. que nos mete de lleno en el ámbito judicial de la oración, ¿no? ¿Cómo funciona esto legalmente en el mundo espiritual? Pues imagínate que entras a un tribunal celestial, tú no tienes méritos para ganar el caso, así que presentas a Cristo y al Espíritu Santo como tus abogados. Argumentas las promesas bíblicas como si fueran precedentes legales. Eso es. Oras desde una posición de autoridad delegada. No ruegas para dar pena, exiges que se cumpla la justicia divina basada en sus propias leyes. Madre mía, es una estructura de poder brutal. Adoras para limpiar la atmósfera, entregas tus cargas y luego litigas en los tribunales espirituales. Todo encaja perfectamente. Pero claro, aquí tengo que plantear la gran pregunta, la que rompe el corazón a mucha gente. La del silencio de Dios, imagino. Esa misma. ¿Qué pasa cuando haces todo esto al pie de la letra? Oras con fe, limpias tu mente, intercedes, adoras. Y la respuesta es un silencio absoluto, o directamente un no. Uf, esa es la frontera entre una fe infantil y una fe madura. La fe madura es la que se mantiene firme en la oscuridad del silencio. Las fuentes usan el ejemplo de Daniel en el foso de los leones. Un relato aterrador si lo piensas desde dentro del foso. Totalmente. Imagínate la oscuridad, el frío, el olor a depredador. Quien está sufriendo esa prueba siente que los minutos son años. El tiempo se ralentiza por el pánico. Claro, la realidad de los leones es tan inminente que choca frontalmente con la fe. Es una noche de incertidumbre pura, pero el relato nos obliga a mirar fuera del foso, ¿A qué te refieres? a que mientras dentro vives una eternidad de terror, fuera, en el reloj de Dios, el tiempo sigue avanzando con exactitud. El Creador no detiene su reloj porque unos adversarios hayan hecho un complot. O sea, el amanecer llega inexorablemente. Exacto. El sol ya está acercándose al horizonte, aunque la profundidad del pozo no te deje verlo todavía. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Qué buena imagen. ¿Y qué me dices del no? Porque el silencio duele, pero cuando la puerta se cierra con un no rotundo a una petición urgente, eso genera mucho resentimiento a veces. Y es normal sentirlo, pero revela nuestra miopía. Con los años, la mayoría nos damos cuenta de que las oraciones que más agradecemos son precisamente las que Dios no nos concedió. Claro, el no como una medida de protección. Piensa en criar a un niño. Si le dieras todo lo que pide al instante, criarías a una persona malcriada, sin resiliencia alguna. Un desastre de ser humano, vaya. Pues igual espiritualmente. El Padre sabe distinguir entre lo que deseas y lo que necesitas. A veces, la falta de un milagro rápido es solo el horno que te prepara para soportar un testimonio muchísimo mayor en el futuro. Para darte la madurez que necesitas, aterrizando todo este superanálisis que estamos haciendo, el resumen es contundente. Muy contundente. Hemos visto que la oración no es palabrería, sino prusegé,
Intimidad, transformación y gracia. Hemos visto que la gratitud desactiva el cortisol y nos da esa paz biológica. Y que hay que aplicar las reglas de cada nivel de oración. Eso es, adorar, soltar el peso y litigar por otros. Y, por supuesto, rendirnos al reloj de Dios. Pero este conocimiento no sirve de nada si no lo llevamos a la práctica, ¿no? Para nada. Por eso las fuentes plantean metas de acción súper claras para los grupos de discipulado de mujeres. La primera meta es innegociable: A ver, ¿cuál es? designar un lugar secreto, un espacio físico y un horario blindado contra el móvil y las distracciones, solo para autoexaminarse a la luz de la Biblia. Fundamental. La segunda meta sería aplicar el hackeo cerebral, ¿no? Lo de la gratitud táctica. Exactamente. Antes de soltar la crisis actual, oblígate a recordar y agradecer un triunfo del pasado, para calmar la ansiedad. Y la tercera, la del paquete. Si dejas la carga a los pies de Cristo en oración, está prohibidísimo volver a recogerla al levantarte. Nada de rumiar el problema otra vez. Vale, y con todo esto sobre la mesa, nos quedan unas preguntas de reflexión muy serias para la audiencia. ¿Tu oración es una lista de la compra o un momento donde tu alma busca fundirse con Dios? Y otra pregunta dura: ¿estás dispuesta a interceder por otros, por una nación o una comunidad, con la misma intensidad que pides por tus propios problemas? Eso es para pensarlo un buen rato. Ha sido un trayecto fascinante por los secretos de la mente y la espiritualidad, pero antes de irnos sé que nos traes un último pensamiento bastante provocador, ¿no? Sí, fíjate. Es una advertencia basada en la filosofía oriental que recogen los textos sobre el deseo descontrolado. Solemos obsesionarnos exigiendo que Dios apruebe nuestros planes o nuestros gustos. Sí, es muy humano eso. Pero el verdadero peligro de pedir demasiadas cosas con necedad en la oración es el siguiente: corres el terrible riesgo de que te las concedan. Madre mía, qué escalofrío. O sea, el éxito de tus propias ambiciones equivocadas puede ser tu mayor ruina. Totalmente. Si Dios nos diera el control absoluto basado en nuestra ignorancia del futuro, el desastre estaría asegurado. Por eso, lo más seguro es pedir siempre que se haga su voluntad. Porque solo en su diseño está la verdadera plenitud. No forcemos el globo de nuestras ansiedades hasta reventarlo. Dejemos que el ritmo de Dios expanda nuestra capacidad. ¡Qué gran conclusión! Ha sido un análisis precioso. Totalmente. Formidables lecciones para la práctica diaria. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda. Nos vemos en la próxima.